que no se sientan acogidos por su casa, que no les guste su casa, hasta el extremo que no invitan a nadie a su casa, porque no quieren que la vean como está. La casa no es algo inerte, la casa es como nuestra segunda piel, y nosotros nuestra piel la cuidamos. La firma de la venta del lote de la casa que no me ha salido en 3 años, me llamaron a los 3 días que saqué la ropa de mi closet, cuando menos me lo esperaba. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú, donde hablamos de orden y organización para una vida más feliz y productiva. Este capítulo llega gracias en cortina a Versátil Modulares y a Prints Unlimited Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que creo que es un poco desconocido para muchos, que es el Feng Shui. Y para esto tengo una invitada especial. Estoy aquí con Betty Jafak. Ella es arquitecta del bienestar. ¿Cómo estás, Betty? Gracias por haber aceptado mi invitación. Muy honrada de estar en tu espacio, Marcelo. Agradezco mucho la invitación y feliz de compartir este tema que, como tú mencionas, quién sabe, lo escuchamos mucho en redes, pero conocemos muy poco de su contenido y de su real dimensión, ¿no? Agradecida de estar contigo acá. Muchas gracias. No, de verdad, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sí, definitivamente es un tema poco conocido, ¿no? O sea, nada común creo que para alguien que... Creo que es un tema que algunas personas no han escuchado, pero que están vinculadas al diseño de interiores, me parece, o de repente de alguna manera a los espacios. Pero para una persona que no tiene nada que ver con estos rubros, creo que es bastante desconocido y creo que este espacio va a estar bueno para que lo conozcan y les aporte a su bienestar, ¿no? Betty, cuéntame sobre esto, sobre el Feng Shui. ¿Qué es? ¿Es una filosofía? ¿Una creencia? Cuéntame. Bueno, buen punto para empezar. El Feng Shui como concepto podemos decir que es un arte y ciencia a la vez. Milenario, porque tiene muchos miles de años de historia, más de 5.000, registrados en escritos, podemos decir que unos 3.500 años, porque inicialmente era que pasaban los conceptos de maestro a alumno, ¿no? Pero oralmente, entonces no hay registros de eso. Y te mencionaba que es un arte-ciencia porque básicamente lo que trata el Feng Shui es de ayudarnos a que podamos ordenar y armonizar las energías que tenemos dentro de los espacios que habitamos. ¿Para qué? Para que estos espacios nos puedan brindar a los seres que los ocupamos el mayor bienestar en nuestras vidas. Y es una palabra bien amplia, ¿no? Porque al decir yo bienestar me estoy refiriendo a bienestar en tus relaciones, bienestar en tu aspecto económico, en tu trabajo, en tus estudios, con tu familia, salud, etc. ¿Por qué te decía que arte? Porque el Feng Shui nace de la observación que hicieron estos antiguos chinos del universo, de cómo se comportaba la naturaleza, de ese equilibrio perfecto que hay, esa sincronía, traerla a nuestros espacios para poder tratar de tener esa armonía igual en nuestras vidas. Y te digo ciencia porque más allá de lo que la gente cree que es una creencia, una superstición, y para nada, no es nada de eso el Feng Shui, es toda una disciplina basada en estos conceptos antiguos, pero que está fundamentado por muchas leyes, reglas, fundamentos, y al aplicarlo no solo son conceptos que uno aplica, sino hay cálculos. Nos basamos en la fecha de construcción de las edificaciones y eso lo juntamos o traslapamos con la fecha de los seres o las personas que van a vivir en ese espacio. Hay cálculos, hay plantillas. Es muy importante la orientación magnética y las formas de los espacios. Entonces, como verás, es algo muy, muy profundo y en la propia experiencia yo te diría que es un estilo de vida. Porque basado en eso, al conocerlo y al lanzarse en este viaje, es toda una experiencia que puede llegar a transformar grandemente más de lo que piensas tu propia vida. Wow. Antes de entrar más a fondo en los fundamentos,
Está súper interesante todo lo que me has dicho y solamente ha sido la primera pregunta. Cuéntame un poquito más sobre lo que es armonizar. ¿Qué significa el armonizar o a qué te refieres con armonizar, no? Armonizar o equilibrar. Más adelante creo que vamos a tocar algunos conceptos ya exactos del Feng Shui, ¿no? Pero como te decía, como se basa o en sus inicios, los chinos de hace miles de años, todo esto empezó de la simple observación de la naturaleza y de porque cómo nació. En Oriente se cree mucho en la reencarnación, ¿no? La cultura oriental. Para ellos es muy importante, y no desde ahora, sino hace miles de años, dónde enterraban a sus muertos. Entonces, el buscar el lugar ideal para una tumba y que ese ser pueda trascender a la otra vida era todo un evento importante. Eso fue lo primero, empezar a buscar el lugar ideal para las tumbas. Y empezaron a ver si tenía que ser necesario y donde haya buenas energías, con una montaña atrás, con un río que corra adelante, con unos brazos de montaña que caigan, que la energía pueda fluir, se pueda contener, se pueda pasear sobre la tumba y luego seguir su flujo. Y que siempre esté fluyendo la energía adecuada en eso. Eso con el tiempo se fue aplicando a las casas. A las casas. Entonces, ya con conceptos más avanzados y siempre basados en la observación y la contemplación de lo que tenemos a nuestro alrededor, que ya sucede de manera perfecta. Entonces, al hablar de armonía o de equilibrio, que son dos palabras que se usan mucho del Feng Shui, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que ese espejo de armonía y sincronía que hay en el universo, tratemos de traerlo a nuestros espacios y se puede traer mediante los fundamentos, las reglas, las leyes que nos da el Feng Shui y también a veces con mucho sentido común, como yo le digo a mis clientes. A veces simplemente el sentido común de lo que te puede dar el espacio en el que vives todos los días y que muchas veces no volteamos a mirar, puede darte ese tip o esa conciencia de cómo poder ir armonizando tu espacio para que fluya todo bien, ¿no? Como armonía, como en la música, es algo que va cadente, que es agradable, que está perfecto, no que está desentonado, ¿no? Entonces es eso, como tratar de la mayor cantidad de tiempo posible estar en esa armonía, porque también es cierto que no es estático, ¿no? No es que armonizas una casa y ya, se quedó ahí y nunca más haces nada. No, la vida se mueve, exacto. El movimiento es vida. Claro. Y entiendo que no solo estás hablando del hogar, o sea, asumo que también aplica para otros espacios como una oficina, un negocio, etcétera, ¿verdad? El Feng Shui se puede aplicar a cualquier escala. En departamentos, en viviendas, se puede aplicar en negocios, en trabajos, en áreas de trabajo, porque de repente tú trabajas en una empresa y no tienes injerencia sobre toda la empresa para que haga toda la empresa Feng Shui, ¿no? Pero tú quieres hacerlo sobre tu escritorio, sobre tu espacio, sobre tu oficina, también se puede hacer. Eso es en el micro, ¿no? O puedes de repente vivir con tus padres, pero ya no tienes injerencia, tus papás no quieren saber nada del Feng Shui, pero tú tienes tu escritorio y tu dormitorio, que son muchos casos de eso es lo que me toca ahí. Bueno, si bien es cierto, todo influye en la casa, pero en los lugares donde más estás también puedes obtener el beneficio. Y se hace el análisis sobre tu cuarto o tu zona de escritorio. Pero también a lo macro. Hay ciudades que se han diseñado con Feng Shui. O sea, en el Oriente, inclusive se habla de que Hong Kong es una de las ciudades que tiene mucho Feng Shui. Y se diseña porque el Feng Shui no solo se hace sobre las cosas ya realizadas, sobre los inmuebles que vemos. El Feng Shui tú lo puedes aplicar, y yo lo he aplicado en terrenos. Desde cero. Desde cero es el ideal. Desde que compres el terreno, para comprar el terreno ideal, el de que tenga mejor energía, si estás apuntando a una urbanización, puedes aplicarlo. O cuando eliges un departamento, cuando quieres mudarte o cuando quieres comprar un inmueble, se puede hacer un estudio de Feng Shui cuando ya estás entre las últimas 2 o 3 opciones, se evalúan, se analiza con tu energía, con la propia energía de la persona,
para ver cuál es donde puede desarrollarse de mejor manera. ¿Y hay su vida. herramientas para eso, para poder hacer esos análisis? O... Claro, son las asesorías personalizadas, las que se hacen de manera profunda y que cada caso es diferente porque entra la orientación magnética del lugar, la dirección, las formas, se trabaja con el plano del inmueble y con la fecha de que se construyó ese edificio o esa casa y las fechas de nacimiento de las personas que van a vivir ahí. Qué loco. Es una serie de cálculos, plantillas. Es mucho más profundo, por eso te digo, es una parte de arte, pero una parte de ciencia también. Sí, muy, muy interesante. Y cuéntame, una persona que desconoce este tema, ¿cómo puede saber que tengo que aplicar el Feng Shui aquí? O sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? Mm, yo diría que hay dos formas de que se sepa. Vamos a empezar por las formas tangibles, lo que vemos, ¿no? Tienes una casa y de repente se empieza a descascarar la pintura en cierto sector o en toda la casa, hay humedad, se malogran las tuberías, se malogran los artefactos. Y en primera instancia me podría decir, oye, pero eso pasa con el tiempo a todo mundo, ¿no? O sea, a todo mundo le pasa, o sea, es normal que pase. Sí, puede ser, pero también cuando pasan cosas seguidas, o muchos artefactos que uno tras otro se te van descomponiendo, se queman los focos, duran menos de lo que usualmente se suele ver o duran. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a ver a nuestra casa como algo vivo. La casa no es algo inerte. La casa es como nuestra segunda piel. Y nosotros nuestra piel la cuidamos. Nos damos cuenta si salió un barrito, si te salió una ronchita, si te hiciste una herida, la atiendes. Porque eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Atendernos. Entonces, la casa también nos habla. Y ahí hay algo de energía que puede estar diciéndote, hey, mira hacia acá, mira, oye, sí, pues me mudé hace 10 años y no he pintado hace 10 años esa pared, ¿no? Y se está descascarando y de pronto mueves el cuadro y recuerdas que ese cuadro nunca te gustó y que por eso tú no usas esa esquina de la sala y se mueve una serie de emociones y cosas que al final le tocan a la persona, pero que también pueden estar dando un llamado de que algo energéticamente está pasando en tu casa o que algún área de tu vida no está como tú quieres. Eso con lo tangible. Lo intangible, yo diría que para las personas que nos están escuchando, si hay algún área de tu vida en que tienes como un bucle, que por más que haces, que por más que haces alguna terapia, recurres a un coach, tratas de solucionar con el profesional adecuado y haces tu tarea para solucionar algún aspecto de tu vida. Puede ser relaciones, puede ser parte de finanzas, lo que fuera. Si una de esas áreas no está funcionando o no estás obteniendo lo que tú deseas, es un llamado a que tú puedas ayudarte con la energía que te rodea en tu casa. Y probablemente ese proyecto que tú estás ahí, dale y no sale, tiene las finanzas, pero después no tienes el socio, ya cuando tienes el socio no tienes el dinero y estás ahí años que años, probablemente esta zona de tu vida, de la parte profesional, esté, vamos a poner un ejemplo, en tu closet. Y ese closet tú lo tienes en la esquina que no mueves hace tiempo porque tienes cajas de cuando te mudaste y en la parte izquierda tienes lo que funciona y en la parte derecha tienes una energía bloqueada. Obviamente nadie tiene por qué saberlo, ¿no? Pero cuando tú haces un estudio puedes ver cómo lo que está pasando en tu vida está plasmado en tu casa, en las cosas, y es viceversa, ¿no? Entonces, si tienen alguna de esas cosas o problemas en su vida o que están viendo en su casa cosas que pasan, son señales de que se necesita armonizar. Pero también, Marcelo, te podría decir que no necesariamente porque te vaya mal. A mí el Feng Shui llegó un momento en que yo tenía mi vida bastante equilibrada
Llegó el Feng Shui, lo apliqué y ya mi vida estaba bastante bien. Estaba recién casada, mis hijas pequeñas, haciendo lo que me gustaba, económicamente estable, había terminado de construir mi departamento, todo. Entonces tú dirías, oye, no necesito, ¿no? Si fuera consciente en ese momento. Llegó por cosas de la vida y lo apliqué y empecé a ver que todavía podía estar mejor. O sea, que podía hacer cosas mucho más rápido, acortar tiempos en proyectos, lograr sueños que yo me planteaba aquí, pero que de repente cuando resultaban los tenías hasta acá y tú decías, wow. Entonces, el armonizar un espacio nunca nos va a traer nada perjudicial, al contrario, siempre nos va a beneficiar. Qué interesante que hayas encontrado en ese momento esa herramienta y ahora para todos los que nos están escuchando, que ahorita la están conociendo muchos, de repente puedan profundizar aún más porque suena súper, súper interesante. Y yo lo hago un poquito de similitud con el tema también de la astrología, porque justo yo me metí en ese mundo a estudiar un poquito hace no mucho y me pareció interesante justamente eso que has dicho ahorita, ¿no? Que también puedes acortar ciertas cosas haciendo las cosas en el momento adecuado, ¿no? Y sonó similar a lo que me has comentado. Claro, yo también por ahí tomé un curso de astrología, no soy para nada astróloga, de astrología occidental, y donde sí me he metido profundamente es en la astrología china, ¿no? Porque el Feng Shui está dentro de la metafísica china y ahí también hay una astrología china que es la astrología Batsi. Em, y sí, sí es cierto, o sea, tú puedes acortar tiempos, puedes Potenciar resultados. potenciar resultados, abrir oportunidades. Bien, también. Uno a veces se proyecta unas cosas y de repente la vida te ofrece más de eso. No, tú decías voy por A o B y no sabías que el camino C era lo que te iba a traer una felicidad plena y encima la pareja y encima la familia y muchas cosas más, ¿no? Entonces, si el Feng Shui te habla de que fluyen las energías, yo lo aplico eso en la vida, ¿no? La vida también se trata de que tú te fijes objetivos, hagas estrategias, pero también que te dejes fluir. O sea, no hay que apegarse a nada, ¿no? Hay que ir y siendo un poco flexibles. Súper importante. Y quiero volver un poco a lo que mencionaste del closet y del hogar en general. Claro, decías que es como que tu reflejo. Y claro, o sea, yo vengo conversando de eso ya en los anteriores episodios del podcast porque es más que nada enfocado en el hogar, mi podcast, ¿no? Ujú, sí, Y claro, siempre tocábamos ese punto, ¿no? Que en tu casa ese reflejo es tu reflejo. Entonces, claro, también mencionábamos que el desorden acumulaba cierta energía, ¿no? Y eso es lo que tú me comentas, ¿verdad? claro, claro. O sea, O cosas acumuladas, discúlpame, cosas acumuladas que no estás descartando ya tiempo, años, tienen una energía ahí acumulada. em, tomando la frase que justo me decías ahorita, la casa va a reflejar tu vida. Hay una frase en el Feng Shui que muchos Feng Shuistas conocemos por algún maestro que lo dijo, no es propia. Como está tu casa, está tu vida. O sea, si tú quieres saber ahorita, en este momento, cómo evalúas tu casa, tu vida, solo mira tu casa con detenimiento. Todos los rincones. ¿Hay un espacio que no usas? Ah, Probablemente hay un área de tu vida que no quieras ver y que sabes que necesita atención. Cosas acumuladas que sabes que no necesitas, o sea, eres consciente, pero tú dices, sí, pues guardo los recuerdos de todos los matrimonios que he ido, ¿no? Que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Y los tengo ahí, pero son bonitos, pero ya no tengo dónde tenerlos, ya los puse en la vitrina, ahora los tengo en bolsas, ahora los tengo en cajas porque cada vez van aumentando, ¿no? Y sí, pues tengo que eliminar, pero no lo eliminas y sigues acumulando, o el famoso por si se malogra, ¿no? O sea, tengo mi juego de 6 cubiertos, somos 4, suficiente, otro por si viene visita o necesito más, pero tengo de repente 2 juegos de 12, ¿no? Y lo tienes, y hay uno que nunca usas. Entonces, yo ahí siempre les pongo el ejemplo a las personas que me siguen o a mis clientes. Imagínate tú, porque ese es el mensaje del que acumula sin necesitar, porque no lo estás usando. Se dice que si no has usado un año algo, ya no debe de estar. Yo diría hasta 6 meses, pero pongámosle, démosle un rango, un año que no usas algo, lo debes de eliminar. ¿Cuál es el mensaje con esto energéticamente?
Imagínate que tú estás en un restaurante, el mejor que tú quieras ir, porque te han dicho que sirven la mejor champaña ahí. Y efectivamente llegas, se atienden y está el mozo a tu lado con esa botella de champaña que cuesta miles de dólares y que tú la querías y querías probar. Porque eso es lo que tú deseas. Por eso has ido ahí. Pero ¿qué pasa? Tú estás en un vaso, en una mano tienes un vaso de agua y en la otra mano tienes una copa de vino. El vino ni te gusta mucho, pero lo tienes. O sea, no eres asiduo del vino, tú eres más del champán, pero lo tienes. Y el agua, bueno, por si tengo sed, realmente no soy mucho de tomar agua, pero sí, por si acaso, y la tienes. Entonces, imagínate que el muso es el universo, es la vida, es Dios o en lo que creas. Tiene lo que tú quieres, pero tú estás con las manos ocupadas y no tienes cómo cogerlo. No te lo puede dar. Eso es cuando hacemos, ese es el mensaje que le damos a la vida cuando tenemos cosas ocupando un espacio. Mientras que no hagas el espacio físicamente, mira, porque se trata de algo físico, ¿no? Claro. Eliminar, sacar, donar, cambiarle la energía a esa ropa. Yo uso jeans 2 veces al mes porque paro de traje, ¿no? Por mi trabajo, pero tengo 20 jeans. O sea que ni siquiera en el año los termino de usar. Eliminando, donando, regalando, vendiendo lo que quiera la persona y quedándome con lo que realmente yo uso y esa ropa no es que me estaba cargando de mala energía. El elemento no, es el mensaje que tú le das a tu realidad de esos jeans contigo. O sea, tú no los usas, los tienes acumulados. Esa copa de champán que no cojo porque tengo las manos ocupadas, ¿no? Pero si lo haces, esa pieza de ropa cambia su energía, porque le va a servir a alguien que realmente lo va a usar para lo que está hecho el jean. Claro, y abres espacio para lo nuevo. Físicamente abres espacio y de pronto, y eso ya lo tengo como algo casi normalizado con mis clientes, la firma de la venta del lote de la casa que no me ha salido en 3 años, me llamaron a los 3 días que saqué la ropa de mi closet cuando menos me lo esperaba. La firma, el contrato, lo que fuera. El proceso legal que ya sabía que se había terminado, pero la firma no pasaba, la firma no salía. Entonces es porque bloqueas realmente la energía y no sabes en qué aspecto de tu vida la está bloqueando. Wow, qué potente, qué potente. Es muy, muy potente. Y uno, claro, y uno aquí desconociendo esas herramientas tan poderosas, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento, digo yo, ¿no? De vida, que todos la deberíamos de practicar. Claro, o a veces lo escuchamos y decimos, ya otro día leo al respecto, pero te olvidas o no le pones el interés cuando en verdad tiene un valor muy fuerte para aportar a tu vida, pues, ¿no? Qué importante. Quiero entrar más a profundidad en el tema de los fundamentos, porque hice mi tarea y revisé un poquito de información y leí términos interesantes como el chi, el bagua, los 5 elementos, y me falta uno. De los básicos, el yin y el yang. El yin y el yang. Esos elementos, eso fue lo que leí. Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, para ubicar un poco a la gente que es nueva y que recién está, ¿no? Porque estamos empezando como Sí, kindergarten claro. y es la idea, ¿no? Que se vuelvan unos especialistas. El que ya quiere formarse puede hacerlo, pero como para entender y poder también discriminar la información que vemos en internet y nos llega, ¿no? El Feng Shui como arte milenario lo comprenden muchas escuelas. Dentro del Feng Shui hay muchas escuelas. No interesa el nombre. En la metafísica china a veces los nombres son muy, muy, muy singulares, ¿no? Hay la escuela de las formas, que estudia la energía de lo tangible, ¿no? La forma de tu edificación, la forma de los muebles, las formas que rodean tu casa también. La escuela de la brújula, que lo que hace la escuela de la brújula es estudiar la energía intangible, lo que no vemos. Cuando construyan tu casa, al cavar las zanjas o del edificio donde está tu departamento, se implantan unas energías. Y así como, ya que has un poco visto lo de astrología occidental, así como hay una carta astral de cada persona,
del momento como estaban las energías en el cielo cuando tú naciste, igual todas las edificaciones, casas, comercios o oficinas tienen un mapa energético. Eso hacemos en el Feng Shui, sacar ese mapa energético y lo traslapamos o lo juntamos con el mapa energético tuyo. Wow. Que lo da tu fecha de nacimiento, porque nosotros también tenemos una energía. Y lo que hacemos es que ambas energías se armonicen para que la persona que vive en este espacio pueda aprovechar lo mejor las energías de esa casa para su bienestar, ¿no? Entonces, como te decía, hay una escuela de la forma, hay una escuela de la brújula, y muchas escuelas más. La escuela del mapa Bagua. Entonces, a la hora que uno aplica, utiliza muchas de esas escuelas, muchas de esas escuelas, y por eso es que decimos que el Feng Shui, la aplicación, es algo muy profundo, muy, muy profundo. Lo que tú me mencionas de los conceptos son los conceptos básicos. Es como el ABC, como cuando aprendes a leer, tú necesitas saber las vocales, ¿no? A, I, O, U, para después componer palabras con las consonantes. Ya, ese A, I, O, U es el Chi, Yin Yang, Mapa Bagua y los 5 elementos. Son los conceptos básicos. El Chi, que en realidad se escribe la letra Q, I, se lee Chi, es la energía vital, la energía que está en todo el universo, en nosotros, dentro, fuera, lo que nos rodea, en nuestros animales, nuestras plantas, en las cosas. También es importante decir, porque muchas veces nosotros mapeamos que tú, yo, todo ser vivo hay energía, que en el sol, en los astros. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar que esto que tenemos puesto, la ropa, nuestra billutería, nuestras joyas, el reloj, el celular que tenemos, también tienen energía, porque están compuestos de átomos que vibran, ¿no? Y mientras que haya vibración, hay energía. Entonces, el chi está en todo. Es la energía vital, es lo que mueve el mundo, lo que mueve el universo. Entonces, es como la esencia, hablar del chi, y hablamos mucho del chi en el Feng Shui, ¿no? El yin y el yang, que seguramente la mayoría conocen símbolo, nos habla de los extremos de esa energía, ¿no? O sea, son como dos polos opuestos. Por ejemplo, tú conoces la luz, la oscuridad, ¿no? El día, la noche. Lo húmedo, lo árido, ¿no? Por lo alto, lo bajo, lo que es interno, externo. Son los extremos, pero no es que son dos energías opuestas y diferentes. Son dos energías que son parte, como las dos caras de una misma moneda. Juntas son un todo. Cada una no puede existir sin la otra. O sea, tú conoces la luz porque conoces la oscuridad. Si no existiera la oscuridad, no existiera la luz. Entonces, así en todo. ¿Y qué simboliza este círculo con esta especie como de curvas, como parecen pescaditos, ¿no? Son líneas curvas, que es una parte blanca con un punto negro, una parte negra con un punto blanco, que no hay nada absoluto. No podemos irnos a los extremos. No hay nada que sea totalmente claro, porque siempre va a haber un punto, ¿no? De repente de oscuridad y viceversa. No hay una felicidad, que todo el tiempo estés ahí feliz tú y la vida no es así. Lo que se trata es el círculo que lo envuelve, es como el todo, la unidad, ¿no? El universo. Es tratar de estar la mayor parte de tiempo posible buscando ese equilibrio y esa armonía. Tratar de buscar. Eso no quiere decir de que si tú eres una persona que de repente estuviste con vamos a inventar un proceso de depresión y llegas a salir de eso y puedes retomar tu vida y ser más optimista, no quita que en algún momento tú tiendas a tener una depresión, pero tú ya tienes la herramienta y puedes volver a motivarte, ¿no? O sea, es eso, es encontrar el equilibrio. El yin yang nos habla del equilibrio universal.
Y eso lo aplicamos también en las casas, en los edificios, en los inmuebles. No hay nada absoluto. Cuando me dicen, pero es cierto que los espejos no se pueden, en el Feng Shui no se deben de usar en los cuartos porque es mala energía. No, no trae mala energía. Es saberlo usar en el lugar adecuado. Si tú necesitas un espejo en tu dormitorio porque es imprescindible para ti, vamos a buscar el lugar adecuado que no desequilibre esa armonía, ¿no? Entonces, el Yin Yang nos habla de eso, de equilibrio universal. El Bagua es una escuela, el mapa Bagua es una cuadrícula que usamos en el Feng Shui de 3x3, un cuadrado de 3x3 que divide en 9 cuadraditos, que lo ponemos sobre el plano de tu casa o inmueble para poderlo dividir en 9 espacios. Bueno, el del centro no lo contamos, no trabajamos con eso, pero alrededor se forman 8 áreas para que tú ubiques las 8 áreas en tu casa que están ligadas a las 8 áreas de tu vida. Wow. Entonces, ahí trabajamos de diferentes maneras. El mapa Bagua exactamente, particularmente yo que sigo el Feng Shui clásico, no lo aplico tal y cual, porque ahí habla de que todas las casas tienen en el sureste de la casa el lugar de prosperidad. Y No es demasiado estático, ¿no? Porque todas las casas, aquí nomás en tu edificio, ¿no? Tenemos diferentes orientaciones. Claro. Hay casas así, hay otras casas en la otra calle, y pues sería imposible, ¿no? Entonces, pero a eso se refiere el Bagua, a esa cuadrícula, ¿no? Que ayuda a ubicar los sectores. Y luego los 5 elementos. Como mencionamos, el Feng Shui nace de esta observación milenaria de los antiguos chinos del universo. Y justamente hablamos de los 5 elementos energéticos que comprenden el universo, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Esos son elementos que se trabajan en general en la metafísica china y obviamente en el Feng Shui. Y más allá de que, bueno, ubiques, ¿no? Sí, ya sé qué es el fuego, qué cosa es el agua, ¿no? Uno lo conoce. Si bien hablamos de los elementos, más importante es hablar de esa energía, cómo se comporta. O sea, vamos a tratar a través del Feng Shui de traer esos elementos a tu casa. Y los puedes traer con el mismo elemento, a través de una forma, porque hay un código también, o a través de un color, ¿ya? Ahí vamos armando ya todo. Justo vamos a entrar a lo práctico con eso, ¿no? Claro, pero es importante hablar de que en la metafísica china y en el Feng Shui, este código de los 5 elementos habla de unas energías. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía del fuego, nos estamos refiriendo a algo que tiene mucha energía en sí, como es el fuego, mucha acción, ¿no? O sea, mucha pasión en lo que hace. Esa es la energía del fuego, ¿no? Que vibre, que sale. Cuando hablamos de tierra, más se asemeja a algo estable, ¿no? Que nutre, como es la tierra, ¿no? Que nutre a las plantas. Cuando hablamos del metal, es algo que es fuerte, determinado, ¿no? Cuando hablamos del agua, algo que fluye, como las emociones, o algo que es permeable, ¿no? Que no es estático. Y cuando hablamos de la energía de la madera, bueno, como los mismos árboles y las plantas, ¿no? Una energía de crecimiento, de expansión. Y todas esas energías nosotros las podemos traer a través de los espacios según lo que nos falte también en nuestras áreas de vida, ¿no? Crecimiento en tu profesión, crecimiento. Entonces, es todo una simbología que va a activar esas energías en tu espacio y obviamente en la persona. ¿Y cómo ya lo vamos aplicando y entrando a lo práctico? No, tenemos que empezar, por ejemplo, o sea, tenemos que hacer esos cambios en la casa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué espacio de la casa comenzamos? ¿Por donde estamos siempre? ¿La habitación o la cocina? Mira, Sala. hablando de hay diferentes maneras de trabajar, pero la que incluye todo es haciendo una asesoría, ¿no? Hablemos de una asesoría real de Feng Shui profunda. Okay. Se empieza y se hace un estudio, ¿no? Como te decía, se necesita el plano de la casa, la fecha de construcción, cuándo se terminó de construir,
no cuando se inició, sino el año que se terminó de construir, la fecha de nacimiento de los habitantes y el frente energético, que no necesariamente es tu fachada, ¿no? El frente hacia donde tienes más aberturas, por donde entra más luz, por donde tienes más ventanas, etcétera, ¿no? Hay que determinarlo y hay una serie de cálculos. Pero O sea, sí o sí tiene que empezar de la mano de un profesional, un análisis inicial. para un análisis de esa envergadura, claro, sí. Y en ese análisis yo te diría que la primera parte, porque no se trata de que, bueno, me das los datos, ya te entrego tu informe, ya, ahí tienes, ¿no? Que hay un PDF que se entrega y Claro. cada profesional lo entrega de diferente manera en una sesión y se te explica y todo. Pero más allá de eso, de decir, dame, te diagnostico y acá están las recomendaciones, el diagnóstico y las recomendaciones sería muy frío, porque no, si mira, sin hacer un análisis en lo que vamos conversando, tú me vas comentando y dices, oye, no sabía, ¿no? O sea, y te vas interesando porque la idea es saber por qué vas a hacer eso. O sea, ¿por qué Betty me dijo que el mueble de la esquina de ahí lo pase a la otra esquina porque es mucho mejor para el momento que mi hijo estudie en ese espacio? O sea, cuando tú sabes por qué estás haciendo las cosas, lo puedes incluir como una forma de vida. Es que creo que antes debería haber una conversación previa, ¿no? Para conocer el estilo de vida. Y todo. Exactamente. Hay una, al menos, no sé si todos los profesionales, pero yo ya por experiencia, el primer paso para empezar una asesoría de Feng Shui y una armonización de espacio es el que te lleven de la mano y te empieces a conectar con tu espacio. Primero es conectarte con tu espacio. Aprender y empezar a mirar con otros ojos ese espacio que estás todos los días. Todos los días llegamos a la casa. Ese es el primer paso. El primer paso es la conexión. Y la conexión se va a dar con una serie de reflexiones, de ejercicios, de que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Se les podría decir a las personas, no les va a tomar más de 5 minutos, ¿eh? Una vuelta por su casa. O que de aquí, o sea, te casi igual, y empiezas espacio por espacio a notar lo que sientes, a mirar, no mirar tanto, sí, tengo un reposero blanco, tengo esta negra, la mesada, no. ¿Qué sientes? ¿Qué te dice? Lo primero, sin darle mucha vuelta a la cabeza, ¿no? Me siento bien, no me siento acogido. Pucha, hace tiempo que no venía a este espacio, no vengo a esta área de mi casa, esta es la que más frecuento. Y ir viendo cómo nos relacionamos con el espacio es el primer punto, porque ahí, cuando tú empiezas a conectar con el espacio, a volverte a sentir acogido por ese espacio, sea que te gusta o que no te gusta, que no todo tiene que ser positivo, empiezas a habitarlo realmente y cuando vuelves a habitar tu espacio, empiezas a habitarte tú y vuelves a tu esencia y empiezas a ver cosas que de repente tú mismo estabas necesariamente que trabajar y que tu espacio te está diciendo. Hay mucha gente que, yo tengo clientes que llegan y me dicen, puede pasarle 2 cosas. Sí, mi casa me encanta, me gusta, yo la he decorado como quiero, todo, pero si le preguntas detalles no te dan. ¿Y qué tienes en la esquina? Porque están tan con el ritmo de vida que no se detienen. Llegan, comen, duermen y se vuelven a ir. Llegan, comen, duermen. Entonces, eso por un lado. Otro, que no se sientan acogidos por su casa, que no les guste su casa. A tal extremo que no invitan a nadie a su casa. Porque no quieren que la vean como está. Pero tampoco tienen tiempo para hacer algo. Entonces es como que estás en el bucle, pero te dices que no me gusta, quisiera traer amigos, quisiera traer a mi familia, pero no, así como está, no quiero que la vean. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, tu segunda piel no te gusta como está, ¿no? No te gusta la ropa que tienes puesta. Es algo bien fuerte. Y otro, que sientas que tu casa es un caos, ¿no? O sea, llegas y es niños corriendo, esto, lo otro, hay que hacer el mercado, mi esposa se carga de las tareas, yo compro, y no quiero llegar.
no quiero llegar a mi casa. O sea, llego, pero llego lo más tarde para estar pocas horas porque Eso es más común, ¿no? De lo que el pensamos. proceso, claro, y tú dirás, bueno, pero eso es rutina, no tiene nada que ver con el espacio. Sí tiene que ver con el espacio porque estás cargando el espacio a tal extremo que tratas de estar el mínimo de horas en tu casa y que sean las horas que duermes, ¿no? Para no pensar. Entonces, todas estas conexiones que se hacen es un paso importantísimo para que puedas realmente... Y ahí nomás, en ese primer paso, muchas cosas se mueven. Hay gente que ve cosas moverse en su vida y yo todavía ni empecé a hacer un cálculo. Solo el llevar a conectarnos, que es el mensaje que me gusta a mí llevar, porque las personas que escuchan o me ven por Instagram o que nos van a ver en el podcast no necesariamente están haciendo una asesoría, Claro. pero pueden hacer eso, voltear a ver a su casa, anotar qué les gusta y qué no. Otro ejercicio es anotar las cosas que no te gustan de tu casa. Tienes el cuadro que te regaló tu tía, que murió hace tiempo y que lo regaló y que por honrarla no lo has botado, pero lo odias ese cuadro. Entonces, en tu casa tienes que tener lo que te guste, lo que te hace feliz. Nada que no vaya contigo. Y de repente por eso es que a veces, bueno, yo que no conocía esta herramienta, a veces o sea, me siento cómodo donde estoy ahorita y de repente tiene que ver por las energías, pero uno ni siquiera es consciente, ¿no? Que es por eso. Entonces, por ejemplo, yo me mudé ya hace un año, va a ser un año, y yo me he sentido súper cómodo todo este año aquí, en este espacio. Me he sentido feliz, he sentido que he logrado cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, de repente está un poco relacionado a las energías, pero uno no sabe, no es consciente de esas cosas. No lo sabes, pero lo sientes. Claro. Tú has dicho, o sea, el que la gente diga, oye, pero el Feng Shui, ¿será cierto lo que dice Betty o no? Tú has puesto un ejemplo, todos lo sentimos. Llegas a una casa y te sientes acogida. Llegas a visitar a tu tía, a tu amiga, a tu familia y no te quieres ir. Y llegas a otra casa y te quieres salir corriendo. O una entrevista de trabajo y dices, no soporté. No, ay, no sé, quería irme. Claro. Y no lo sabes explicar. Claro, exacto. Entonces, igual nos pasa con los espacios que visitamos. Y si te das cuenta, todo el tiempo de nuestra vida estamos en un espacio. Cerrado o externo, una calle, un parque, un taxi, todo el tiempo. Y todo el tiempo nos influye, obviamente, donde estamos más tiempo. Entonces, si hay una herramienta que puede ayudar a que ese espacio nos nutra y nos haga sentir mejor, a cualquier nivel, haciendo asesoría, viendo cosas generales, conectando, como les dije, con su espacio, por intuición, ya es un gran avance. Por eso me llamó mucho la atención ese tema del Feng Shui, porque lo vi muy similar al tema de la organización, o hasta van de la mano, creo, porque la organización es igual, ¿no? O sea, vivir en desorden te genera estrés, etcétera, no afecta tu productividad y mil cosas más. Creo que van por ahí, van de la mano en el hogar. Hablaste del primer paso, del tema de conectar con tu espacio. ¿Cuál sería un segundo paso? Un segundo paso, en primer término te dirían, bueno, ya de ahí que conectas y que haces todo ese trabajo de acompañamiento, porque no es de un solo día, hay que darle tiempo a la gente. No, claro, no creo que... Se mueven muchas cosas, ¿no? Claro. Se mueven muchas cosas. Vendría la parte ya de cálculo y de ver objetivos, qué áreas quieres mejorar, qué áreas son más urgentes para la persona, estilos de vida que quiere la familia y empezar a hacer los cálculos, pero hay una etapa previa, que es ahí donde yo creo que vamos de la mano con la organización de espacios, que es preparar todo este espacio con las 3 reglas básicas, que no es Feng Shui, que la gente cree que ya estás haciendo Feng Shui, pero si te das cuenta, el Feng Shui como que une muchas cosas, el conectar con tu espacio y esta etapa previa que es limpiar, despejar y ordenar. Claro. O limpiar y hacer el vacío y ordenar. ¿Por qué? Porque si el espacio no está limpio, no está ordenado o organizado de la mejor manera, la tenemos acumulado de cosas que no necesitamos y el closet ya no alcanza, entonces delante del closet tienes una bolsa, una caja o detrás de la puerta, debajo de la cama. No hay Feng Shui que funcione.
tú puedes aplicar todo, colores, formas, y todo va a quedar precioso, pero abres los anaqueles y está todo un caos. Igual estás bloqueando. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber como los cimientos de un edificio. Yo todo lo relaciono con arquitectura. Como los cimientos, si no sientas bien las bases de conectarme y de hacer este trabajo previo, limpiar, despejar y ordenar por tiempos, por facilidad, ¿no? O sea, nos acorta tiempo, nos ahorra. Para que sea funcional para ti. Para funcionar a tu estilo de vida, porque todas las familias y todas las personas son diferentes. Es una etapa que se necesita para poder hacer la parte de cálculos y seguir las recomendaciones ya precisas de energías, ¿no? De los 5 elementos, del yin y el yang y todas las escuelas que se aplican en el... O sea, podríamos decir como que el conectar con tu espacio es el primer paso que puede tomar mucho tiempo o poco. También va a depender, creo que de cada uno, ¿no? Va a depender, claro. En mi proceso, bueno, yo le he dado un cierto tiempo. Hay gente que... Claro, has que determinado un rango de tiempo. Claro, no es que tampoco ya terminemos esta parte, Claro. ya tú no, esa la gente sigue trabajando y ya seguimos avanzando, pero ya sabes de qué se trata. Hay gente que necesita otros profesionales, hay gente que no, que es muy rápido. Y Podríamos decir que después de esa etapa de conectar viene el tema del organizar, ordenar. esa etapa previa, previa. de limpiar, no, ahí conectas. Conectas, luego organizas. Y preparas. Es la preparación. Es la preparación. Yo le llamo la preparación. Y de ahí viene ya Te hablo de mi experiencia. No es que el Feng Shui diga que es así. El Feng Shui, no, claro. Claro, el Feng Shui tiene las herramientas, las aplicas y las das. Hay sitios en que tú metes tu orientación, tu fecha de nacimiento y te da el envía resultado. La recomendación. Y ya tú lo aplicas. Y lo aplicas, ¿no? Pero yo creo que esta herramienta va mucho más allá de eso. Te enseña a habitar de ti mismo a través del espacio. Después de esa etapa de preparación viene ya a aplicar las recomendaciones. Ya claro, se hace el diagnóstico, la persona va a conocer qué energía, qué área de tu vida está en esa cocina que a ti te encanta porque eres chef. Y justo ahí está el área de la prosperidad o el área de tus relaciones o etcétera, ¿no? Vas conociendo tu espacio a nivel energético. Te enseñamos también el tipo de energía que tienes tú como persona y salen ciertas recomendaciones después del diagnóstico ya precisas que se va a adecuar al presupuesto y a los objetivos de la persona, ¿no? O sea, no necesariamente hacer Feng Shui es cambio la decoración de toda mi casa, ¿no? No necesariamente. O sea, hablando un poquito más de lo que es ya la aplicación, o sea, puede ser reubicar mi espejo, puede ser reubicar el cuadro, cambiar los colores del cuadro, pintar la pared de otro color. ¿A eso va más o menos? ¿Cambiar el color del sofá, algo así? Claro, sí. Va eso, el aplicar de acuerdo a las energías que están en cada área de tu casa, cómo poder obtener el mayor beneficio y que fluya mejor todo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de asesorías, yo por la experiencia y todo, lo que trato es de adaptarme mucho al cliente. O sea, basta que tengas la decisión de querer usar esta herramienta, o sea, de aventurarte a esta experiencia tan bonita, con compromiso, porque tiene que haber un compromiso de la persona, ¿no? Un compromiso y el darse un tiempo. Porque siempre nos llenamos de esa frase, no tengo tiempo para. No, el tiempo nos lo damos nosotros para lo que queramos. Eso en principio. Basta que tú lo quieras realmente, te vas a dar un espacio. Yo tengo clientes que no contaban con espacio fin de semana, que puede ser para arreglar esto, ¿no? Y entonces se determinaron que todos los días 1 hora, los viernes 2 horas a la hora que llegaban o antes de salir se dedicaban y lo fueron haciendo constantemente, disciplinadamente y lograron obtener lo que querían, ¿no? Entonces, igual en mis asesorías, por ejemplo, yo me parece muy, muy importante dejar dicho que hay que adaptarse al cliente, a su presupuesto. Tú puedes decirme, yo quiero armonizar y ya inviertes en la asesoría. Oye, Betty, pero yo no quiero, yo hace 3 meses cambié la decoración, entonces recién he invertido, yo no quiero cambiar, me gusta. Entonces vamos de la mano
y vamos a tratar de adaptarnos de que inviertas lo mínimo. De repente te pido por ahí, ¿sabes qué? Cambia el color de las toallas de tu baño, que es una inversión mínima, ¿no? O los individuales, cuando puedas, cambia el color Pero, o y sea, cosas así, ¿no? pero para entenderlo un poco mejor, o sea, pues puede aplicarse desde cambiar una toalla, una almohada, por ejemplo, Ay, ok. hasta rediseñar el lugar. O sea, diseño de Ah, interiores, o sea, cambiar la cuando, cama, el mueble. si tú me dices, voy a cambiar la decoración de mi sala comedor y quiero aprovechar y hacerlo con Feng Shui. O sea, ya no quiero nada de esto y voy a cambiar. Ah, bueno, tú tienes un presupuesto, ya ahí lo hacemos y hasta de repente cosas te sirven, pero tú ya no quieres. Sí, sí, va bien los colores del juego de sala, pero ya no me gusta, compraré otro igual, otro modelo, no sé, el mismo color, pero... Y entonces sí se puede. Pero se tiene que hacer un rediseño idealmente. O no, Rediseño no no, no necesariamente. necesariamente, Ah, ok. no necesariamente. Tú puedes hacer con cosas pequeñas, a veces los mismos muebles que tienes, solo cambiarlos de lugar, Mm. darles otro uso. De repente tienes un mueble negro en tu dormitorio y justo ahí el negro te está bloqueando ciertas energías. Pero hay casos en tu experiencia que has tenido que, oye, no, o sea, es mejor en este caso sí cambiar radicalmente el espacio o no Siempre, necesariamente. no, siempre, yo creo que un asesor de Feng Shui, no te digo que no pueda pasar, ¿no? Un asesor de Feng Shui tiene que ir de la mano y hacer flexible y mucho sentido común. Aparte de tener reglas y Claro. plantillas y todo, mucho sentido común. Y por eso es un acompañamiento con la persona, ¿no? Desde que inicia la persona te dice exactamente qué desea, qué quiere, qué puede invertir, qué no. Y entonces hacia eso apuntamos, porque de que se puede armonizar, se puede armonizar. Todo es posible. A veces cambiar, como fue en mi caso, ¿no? Yo cuando apliqué el Feng Shui, mi apartamento tiene 2 cuartos y uno de mis hijas y el otro conmigo y mi esposo. Y en la de mis hijas estaba la energía de la prosperidad, del dinero, del ingreso, Mm. y nosotros estábamos durmiendo en donde estaba el sector del conocimiento, de los estudios, de mis hijas estaban Ah. pequeñas, ¿no? Entonces yo, con mucha insistencia, mi esposo me está escuchando seguro, y no sabía, y insistí en que nos cambiemos de Claro. dormitorio, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, cambiamos los enchufes, todo, no, es así. O sea, como te digo, no era un momento crítico de mi vida, pero yo realmente veía que eso te iba a apoyar más a Iba tu a potenciar proyecto. tus resultados. Potencia increíblemente. Entonces, a veces cambiar de ubicación, cambiar de color. eh, Mira, cuando quieres, se puede. Tuve una clienta, como un poco para, que tenía un sofá de color negro. No había otra forma de que vaya en otro sitio porque era un Claro. monoambiente, una sala comedor. Ella justamente tomó la asesoría porque estaba en un bucle, ¿no? Y quería salir de todo esto que la agobiaba, a todo nivel. Entonces, menos iba a poder intervenir y cambiar de color y era todo un sofá, ¿no? Entonces, empezamos a ver y le digo, tiene que ser un color claro. Podría ser un hueso o un gris. Búscate una tela bonita, busca en esas cajas que estás moviendo, en eso que no movías porque tenía muchas cosas que no había movido, y justo encontró una tela que era de ese color. Me acordó bonito, le hizo como un forro, ni siquiera lo mandó a coser, lo puso, lo hizo Como una funda, algo así, como un forro. exacto. Le puso los cojines, le cambió el cojín, lo decoró, yo cuando llegué era otro mueble, pero era el mismo mueble. Se la agenció. Entonces, por eso te digo, cuando tú quieres, lo puedes. O sea, hay trucos, no necesarios. No tienes para un mueble, bueno, le pones un forro, no tienes para el forro, te la agencias con una tela. Y vas trabajando y sientes. Y ella sentía y se disparó de ahí. O sea, ella fue poco a poco, no lo pudo hacer de golpe. Y poco a poco fue haciéndolo y bueno, y ahora ni te cuento. Está muy, muy, muy bien. Justo eso te quería preguntar si tienes algunos casos de éxito, por decirlo de alguna manera, en el que hayan sentido un cambio radical gracias al Feng Shui. ¿Qué me puedes contar? Bueno, casos muchos. Obviamente no te voy a mencionar los nombres, pero de esta Claro, claro. persona que te contaba, era una persona divorciada, de muchos años divorciada,
con 3 hijas y que, bueno, tuvo que ser ambas cosas y fortalece para colegio, universidades y todo, ¿no? Ya estaban independizándose sus hijas, pero y ella también terminando de ya formar a sus hijas para que se independicen, pero estaban como una especie de bucle, como que ya estás agobiada de tanto luchar, de tanto dar, ¿no? O sea, porque te tocó un reto grande en la vida, ¿no? Entonces, algo así como tú empieza a escuchar lo del Feng Shui a través de mí y llega y dice, yo quiero eso, ¿no? Como que te quieres dar esa oportunidad. Ya. Y haces la inversión, porque no era que, ya, bueno, ya voy a invertir a ver qué pasa. No, tuvo que hacer mucha fuerza y hizo la inversión. Y se la agenció. Y al entrar en la etapa de contacto de esto, tenía muchas cosas guardadas que no movía. Y mira que pasó de mudanza en mudanza en muchas etapas de su vida. Y llevaba cosas de la época en que había estado casada. Y no se había deshecho. Entonces hicimos un acompañamiento muy bonito, muy a su ritmo, porque cuanto más años guardan las cosas, más difícil también es que te desprendas. Pero cuando encuentras el significado y el Feng Shui te ayuda en eso, a que lo vayas viendo alrededor tuyo, empieza a despejarse de cosas, empieza a hacer estas cosas porque empieza a ver, no hacíamos ni los cálculos y empezó a ver efectos, le empezaron a llegar oportunidades de trabajo fuera de su trabajo, trabajos extras, que decía, esta no es época para eso. No, en mi vida hubiera pensado que en este mes del año no se da este tipo de oportunidades. Y empezó, y empezó, y empezó. Y todo esto le apoyó a que sus hijas se independicen, a que pueda tener ahora algo propio. Y ha ido avanzando. Se ha mudado, sus hijas se independizaron, están muy bien. Ella también salió de ese bucle. Ese año siguiente viajó mucho, mucho. No aquí, al otro lado del mundo, por trabajo, por familia. Esas cosas que tú dices, me veo viajando. Oye, ni lo tenía planeado. Ni lo tenía planeado, pero y me dice, en mi vida me hubiera imaginado hacer estos viajes en este lapso de tiempo, porque no, ella estaba apuntando a otra cosa, ¿no? Entonces, que transforma tu vida, si te metes de lleno la transforma. Tengo otra clienta que era una pareja de esposos, ya a punto de jubilarse, en un departamento, con trabajos bastante estables, una vida bastante estable, los dos cómodos, nadie que dependiera de ellos, y con miras a irse a vivir al campo cuando se jubilen, ¿no? Tenían un terreno, esa era su mira. Pero esa transición de dejar el trabajo se les estaba haciendo pesado, sobre todo a ella. Tenía una carga de trabajo, ya estaba a punto de jubilarse, le faltaban 2 años, pero me decía, hago el trabajo, no termino, siempre surge otro trabajo, me traigo el trabajo a casa. De verdad, dijo que ya me siento y trato de ordenar todo. Es un trabajo que hago años y él también, pero ella más. Entonces, ella había ido del Feng Shui, me llama y hacemos el Feng Shui en su departamento. Entonces, vemos que en el sitio donde ella trabajaba en su casa, que trabajaba varias horas, trabajaba afuera también, había una energía en la que ella se estaba sentando de la peor manera, con los peores colores, con todo. Una manera en que, y había una energía de que tendía, porque no es determinante la energía, como que tiendes a estar siempre, haces tu trabajo y te sale otra tarea. Así sea que trabajas en tu casa y tienes que hacer otra cosa y estás ahí, recibes el dinero y se te acaba y surge un gasto extra y nunca llegas a ahorrar y estás como en un bucle, ¿no? Entonces, ella hacía poco tiempo que se había puesto en ese lugar, los últimos meses, entonces la adecuamos, la cambiamos y empezamos a armonizar toda la casa, todos los espacios en los que ella estaba, donde comían, donde dormían. Y fue, pero un despertar, me dijo, no puedo creerlo, me organizo, ya no llevo trabajo a mi casa,
Me han puesto, mi jefa de nada trajo a una persona que ayuda. O sea, cosas que ella no las tenía mapeadas. Se abrieron oportunidades, eh, se sintieron totalmente aliviados y se empezaron a cortar sus tiempos para poder hacer su proyecto de irse a vivir al campo. O sea, estuvieron tan felices ellos que me contrataron para hacerles el feng shui en su terreno de campo. Ahora viven felices en el campo. Ahí también hicieron el feng shui, vendieron su departamento de acá de Lima y se fueron y ahora tienen un lugar donde viven felices, hacen trabajo social, tienen su vida perfecta, toda la casa está hecha con feng shui. O sea, fue un trabajo de arquitectos conmigo y Eso también te quería preguntar, o sea, cuando van a aplicar eso a un terreno o alguna remodelación, tiene que ir de la mano con un diseñador, un ingeniero, etcétera, exacto, ¿no? tiene que haber alguna forma de poder hacer. En este caso de ellos, por ejemplo, los dueños fueron el nexo. Ellos iban diseñando y dejaron claro, tenemos nuestro asesor de Feng Shui que nos va a ir dando los parámetros y ellos tenían en plano, todavía no se había construido nada cuando yo llegué, había el anteproyecto. Entonces fuimos trabajando de la mano Claro. y ellos lo pudieron manejar, los dueños. O sea, hay diferentes maneras. Yo nunca me junté con los arquitectos. Ellos eran el nexo y los arquitectos sabían y O se sea, pudo. entendieron que hay que seguir En ciertos otros parámetros. casos se hacen reuniones de equipo. Claro. Y en otros casos a veces no resulta, como una clienta en provincia que ha despedido a sus arquitectos porque no quisieron nunca reunirse, ella no logró juntarnos, entonces sí era el nexo, pero no se logró. Y ella dijo, me quedo con el Feng Shui y busco otro arquitecto que vaya con eso. Entonces estamos ahorita haciendo esa parte. O sea, sí, hay diferentes maneras de trabajar, pero sí es un trabajo de equipo. Ok, súper interesante todo lo que me estás comentando. Y si le queremos dar un consejo o algo puntual a las personas que nos están escuchando para que lo apliquen ahora, sería el tema de conectar con tu espacio, ¿verdad? ¿O tienes algo mucho más práctico que lo puedan hacer ahorita? Vamos a dar unos tips porque a la gente le gustan los tips. Ah, Pero lo de conexión, háganlo. Ese es un paseo que les gusta, que no les gusta, y otro paseo a ver qué sienten. Es un ejercicio muy, muy profundo que les puede dar sorpresas. Pero cosas así que podrías hacerse si tienes algo debajo de la cama. Probablemente no estás durmiendo bien. Probablemente no te levantas cansado o duermes, pero como bebé, pero te levantas cansado o te levantas con dolor de cervical o te duele algo. Debajo de la cama no debe de tenerse nada porque las energías deberían de estar libres y fluir. Y si tuvieras esas camas que tienen cajones eso te iba a debajo, te iba a ¿no? Que es preguntar. parte del diseño, guarda solo cosas suaves. Toalla, ropa de cama, plumero, edredones. No guardes zapatillas, ni cosas de escritorio, ni libros, cosas duras, no. Si ya no lo puedes evitar, guarda cosas blandas. Pero si me dicen cuál es el mejor consejo, no tener nada debajo de la cama, libre. Eso como número uno. Otro consejo que es, que tengas puertas que no se abren del todo. ¿Por qué? Porque hay un perchero muy grande, que hay como 5 abrigos, 4, y ya la puerta no abre totalmente. Las puertas están hechas para abrirse totalmente. Nada de que haya una caja atrás, que haya un mueble, que haya un banquito, que haya, no. O un perchero en la pared que es de 15 centímetros, entonces la puerta no se abre bien. Búscale un mejor lugar a ese perchero, te aseguro que le vas a encontrar. ¿Por qué? Porque las puertas son por donde fluye la energía. Entonces es como, ni que suenen. No, por favor, nada. O que cierres la puerta y que la cierras y no agarra y el pestillo y hay que empujarlo o hay que jalarlo o para abrir hay que jalar duro. No está funcionando algo bien. Algo no está fluyendo en tu vida y ponte a pensar. Algo no quieres que entre en tu vida y por eso que das portazos. Esas cosas, no. Las puertas tienen que abrir totalmente, no sonar ni aventarlas. Igual con las ventanas. Ventanas que tienen este ancho, pero la mitad la tapa una cómoda. O la mitad lo tapa la pantalla de mi computadora. No, las ventanas tienen que estar libres. Tiene que entrar
Y si no, abre la ventana a otro lado y de repente ahí necesitas pared, ¿no? Pero no, tienen que... Ventanas y puertas están libres y poderse abrir totalmente y cerrar. Es bueno abrirlas a diario. Por más que no sepas qué energía está entrando por ahí, si es beneficiosa o no, se necesita... Igual que abres los ojos en la mañana y te lavas la cara, la casa también tiene que abrir sus ojos, así estemos con este invierno que está empezando ahorita en otoño, ¿no? Está fuerte acá en Lima. Abre las ventanas, abre la puerta, ventila, que se airee, tiende la cama, mueve las energías. Si se hace frío, ya de ahí lo cierras. Pero a diario hay que abrirlas, a diario. Eso es son cosas sin conocer sus casas, ¿no? Que deben de hacer. Qué interesante. Y hablando de espacios, los espacios más, donde estamos más tiempo, creo que es obviamente el dormitorio, el closet y sobre todo la cocina. ¿Esos espacios representan algo? Mira, por Feng Shui antiguo yo te podría decir que la cocina era un lugar muy importante, que inclusive lo ponían en el centro de la casa. El preparar los alimentos para la cultura oriental es todo un rito y una devoción, ¿no? Pero más allá de eso, yo te diría que depende de qué energía está cayendo en tu cocina, en tu closet y en tu dormitorio, ¿no? Habría que ver el mapa energético. Pero sí, desde el punto de vista de uso, la cocina es un lugar muy importante. Es como antiguamente decían los chinos, el corazón de la casa. Ahí se preparan los alimentos. Ahí muchos tienen un comedor o una barra, como ahora se usa, donde se reúne la familia, o por lo menos el esposo con la pareja, ¿no? A comer algo, a tomar un café en la mañana, conversas, qué tal te fue tu día. O sea, es un centro de reunión, se ha vuelto la cocina. Y muchas veces ahora con los diseños modernos, abierto hacia tu sala comedor, ¿no? Entonces es como un centro de operaciones. Por lo tanto, es como el corazón de la casa ahora. Entonces sí es muy importante porque la cocina no solo nutre físicamente el cuerpo, sino que nos está nutriendo las relaciones y toda la energía que fluye en ese hogar, ¿no? ¿Y cuál es su Entonces, relación con el orden? ¿Tiene que ser ordenado? ¿Tiene que ser... bueno, de por sí, como te decía, en la etapa segunda, en la etapa de preparación, hay que limpiar, despejar y ordenar, y eso a todo nivel, closet, cocina, tenerlo todo muy, muy, muy ordenado. Y en la cocina hay un punto importante, el sacar a diario los desperdicios, la basura. No tener la basura y sacarla todos los viernes nomás, porque como yo vivo solo, lo junto, no es bueno, a no ser que realmente no cocines ahí, ¿no? El sacar la basura y revisar la refrigeradora, que también creo que lo ven en organización de espacios, pero desde el punto de vista energético, no tener alimentos que estén descompuestos. Guardaste el tallarín del domingo y ya no lo vas a comer porque ya se descompuso, pero lo botas todavía después de 2 semanas. No, todo eso es como energía muerta, energía que no va con el espacio que es la cocina de nutrición, ¿no? De alimento al cuerpo. Entonces, esas cosas sí es importante no tenerlas bien mapeadas. Y lo que me decías El closet, de por ejemplo, que todos los días vamos a cambiarnos apuradísimos en la mañana. el closet tener lo que usamos ahora. O sea, el Marcelo de hoy, no el Marcelo de hace 2 años que de repente, voy a inventar, ¿ah? Que de repente hacía canotaje, ¿no? Y deporte de aventura y tenías medio closet con equipo de deporte de aventura, pero ya hace 2 años que no lo hace. Y sigues teniendo medio closet con aditamentos y elementos de deporte de aventura. O sea, hace 2 años ya no. No, por si vuelvo, por si acaso, No, ya van más de 2 años y no lo usas, o sea, el espacio. ¿Y ahora qué? Ahora me dedico a lo de organización de espacios, hago podcasts, estoy en redes y entonces tu closet tiene que hablar de tu vida actual y no temer, porque es un temor, de que no vas a ser capaz de, si de aquí a 3 años vuelves a hacer canotaje, seas incapaz de poder comprar todos esos elementos. Cuando te interese lo vas a poder hacer, porque si lo guardas por si acaso, es como un mensaje como se habla ahora mucho de abundancia y de todo, de carencia o de no poder, ¿no? Es un mensaje que estás dando. Entonces el closet debe
estar lo más despejado posible, ordenado y acomodado de acuerdo a nuestra rutina para poder mantener ese orden, ¿no? O sea, eliminar lo que no usamos y en el primer cajón lo que más solemos sacar, en el cajón de abajo lo que menos sacamos y así para poder movernos de acuerdo a nuestro día desde que empieza, ¿no? Y ahorrar tiempo. Y otro espacio que me hablabas era el de descanso. Sí, dormitorio. El dormitorio es un punto muy importante porque es un tercio usualmente de nuestra vida que pasamos ahí descansando y el descanso es muy importante para poder tener un buen día al día siguiente. Entonces, el dormitorio sí debe de estar arreglado, despejado, no llenar la cama de cosas, ¿no? Hay mucha gente, yo he llegado a espacios en donde la gente tiene su cama muy, muy llena de cosas, tanto así, sobre todo de chicos o chicas solteras, ¿no? Que ya llega un momento en que llegas tan cansado que no importa, como mi cama está pegada a una pared, entonces arrimo las cosas y ahí nomás descanso. Bueno, puede pasar un día, ¿no? Pero usualmente porque es tanto el cansancio que ya no me da para sacar lo que pongo en mi cama, ¿no? No, la cama es para descansar. La cama la tienes que tener libre. No tener nada abajo, no tener cosas encima que no pertenecen al juego de cama y menos cosas debajo, ¿no? Para poder tener un buen descanso. Eso es muy importante. Ahora, y tender la cama, supongo, levantarnos sí o sí, ¿no? Energía. Bueno, ustedes por organización, pero es energía, mueves, has estado... Dicen, eso ya saliendo del tema, que cuando descansamos es como que morimos. Okay. Es un tipo de muerte, ¿no? O sea, ya hablando de lo místico. Porque realmente tú te entregas ahí al sueño. No, es cierto. Entras al sueño REM, bueno, si no duermes muy ligero, te despiertas por cualquier cosa, pero es una forma de rendición. Entonces, las energías que se impregnan en tu cama, a la hora que duermes, sueñas feo, sueñas bonito, sueñas con tus proyectos, te pones ansioso, te levantas. A veces ni te acuerdas que soñaste, pero soñaste. Y esa energía de estar 8 horas ahí, o 7 o 6 las que duermas, en la mañana, tienes que moverlas para que cuando llegues en la noche es realmente un descanso. No que está energía sobre energía sobre energía y ni tiene la cama, te vuelves a acostar, ni tiene la cama. Y dices, total, bueno, ya no. No, hay que mover con energía para hacer fluir esa energía y que otra vez te acoja para el descanso tu cama. Betty, te quería preguntar por acciones clave en estos 3 espacios, pero creo que ya nos has mencionado varios, o sea, ya tenemos ahí tarea que hacer, por ejemplo, el tema del descarte en el closet, también las cosas que ya vencieron en la cocina, retirarlas, ¿no? Darnos ese tiempo para revisarlo. Y me parece muy importante. Ahora, hablando de orden, ¿es lo mismo ordenar con cierta intención, cierto propósito? Bueno, yo creo que es importante mencionar o preguntarnos exactamente qué significa ordenar. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que ya hay una diferencia entre la parte de la cultura occidental y la cultura oriental, de lo que yo conozco de metafísica china, ¿no? Normalmente, no sé si a ti te habrá pasado o a la mayoría que esté escuchando este podcast, en algún momento o nos dijeron o nosotros dijimos a nuestros hijos, castigado, a ordenar su cuarto. O me limpias la sala, ¿no? O sea, como un castigo que va para nada con lo que les enseñan a los niños en la cultura oriental. En la cultura oriental es parte de tu crecimiento espiritual. Los niños en el kindergarten o en el nido, en los primeros años en Oriente, es como todo un ritual, recoger sus cosas, sus juguetes en la escuela, guardarlos, que tengan un lugar, y igual en sus casas. O sea, le dan un sentido de vida al hecho de ordenar. Es como una parte de su crecimiento personal. Entonces yo creo que ahí, básicamente, ya hay una diferencia de cómo nos enseñaron. Por lo pronto, no sé si a ti te había pasado de repente con clientes o con personas que se acercan a tu marca, que hay mucha gente que le cuesta ordenar. O sea, no, yo no soy buena o no quiero, no. Hay una resistencia, ¿no? Entonces,
yo creo que también ahí el Feng Shui hace un acompañamiento de darle un sentido. ¿Por qué tendrías que ordenar? O sea, ¿qué hay en ese espacio del closet, de tu cajón, que le va a sumar a tu vida cuando ordenes, ¿no? Por ejemplo, yo te digo algo particularmente mío, porque a mí que sigo todo esta forma de vida, para mí el orden me da paz. Creo que a ti también te pasa lo mismo, ¿no? Estamos metidos en este medio. Entonces, yo puedo tener un problema, una dificultad en un proyecto o algo, eso es así, que estás como cargado de cosas y estás como en un bucle y no le das ni para adelante ni para atrás y te empiezas a estresar o algo. Para mí hay dos formas de descargar. Hago el vaciado de mente, que me lo enseñó alguna mentora, y empiezas a escribir. De tener tanto en la cabeza lo despejas, o simplemente voy, abro mi escritorio, saco todo lo del cajón y lo vuelvo a ordenar. Y por ahí hay algo, ¿no? Algún lapicero que ya no funciona o alguna cosita. Y el ordenar eso, el ordenar mi billetera, que a propósito, les invito a que ordenen su billetera, saquen los vouchers que ya pagaron, em, puede darte un despejar la mente y abrirte a nuevas ideas. Entonces, el orden en nivel pequeñito o en nivel grande, como dices tú, con una intención de vida y con un darle sentido, puede ser una herramienta muy, muy poderosa. Qué importante eso. ¿Y cómo saber si nuestro espacio está o no alineado a lo que queremos? Nos mencionaste al inicio del tema de que está haciendo un bucle, ¿no? Como que no logras lo que quieres. ¿Ese es lo que podríamos hablar ahí o hay otras cosas adicionales? No, básicamente las cosas físicas que pasan en tu espacio te puede dar una señal o si te preguntas si hay algún área de tu vida que no está como quieres, que quisieras mejorarla, puede ser tu salud o alguna relación, un tema de trabajo, de proyectos, de querer viajar y estar con esa idea siempre. Si hay alguna área de tu vida que tú la quieres mejorar, puedes, a través de la conexión de tu espacio y la debida armonía, tener ese empuje, esa apertura de energía que te lleve a lograr tu objetivo. Súper. Se habla mucho en los últimos años de minimalismo. ¿Tiene algo que Ujú. ver con el Feng Shui? ¿Van de la mano? ¿Que haya menos cosas quiere decir que estás aplicando Feng Shui? No necesariamente. Mira, el minimalismo es un estilo de decoración que se puso muy de moda. No es el Feng Shui, no necesariamente, porque el mejor Feng Shui es el que no se nota, el que tú lo puedes camuflar dentro de tu estilo de decoración. El que va a vivir en la casa, el dueño de la casa es el que tiene que elegir el estilo de decoración. El asesor de Feng Shui lo acompaña. Yo acompaño a mis clientes, veo su estilo de vida, ayudo a que lo definan si no lo tenían. Y bajo el estilo de decoración que ya tienen planteado o que van a elegir, ahí se potencia ese estilo de decoración el Feng Shui. Pero el Feng Shui no tiene nada que ver con poner cierto tipo de elementos o de necesariamente irse al extremo de tener lo mínimo. Obviamente se confunde porque el despejar, el tener el mínimo de cosas, lo que realmente necesitas, ¿no? A la hora de limpiar, despejar y ordenar, tiende a eso, ¿no? Pero no es necesario llegar al minimalismo para decir que estás haciendo Feng Shui, ¿no? No necesariamente, no tiene que ver. Ok, ok, entiendo. Betty, de verdad que me ha gustado mucho conversar contigo hoy. Siento que nos has soportado demasiado con el tema de Feng Shui. Bueno, qué Este, bueno. Espero haber puesto un granito de arena para todos. Nos has enriquecido definitivamente con este capítulo. No quiero terminar sin hacer una dinámica con mis accesorios de Más Casa Perú. He traído tres que son multifunción. Entonces, quiero que me digas cómo los usarías tú en tu casa. ¿Ok? Ya, ¿Me los pueden perfecto. pasar, por favor? A ver, tengo por ejemplo este, ¿no? Que es un colgador que tú puedes colgar lo que gustes y esto gira para facilitarte el acceso. No sé qué Ya. te viene a la mente. Puedes tomarlo. Hay dos cosas. Una, colgaría primero
pashminas delgaditas que tengo, las tengo dobladas, que están bastante ordenadas, pero creo que aquí podría tenerlas más a la vista. Poner mis correas también dentro del armario me da la idea de que justo encajaría. Y sobre todo porque puedes verlas todos a la vez, ¿no? Yo ahorita las palminas y las correas las tengo, bueno, las correas enrolladas en un cajón y las palminas delgadas las tengo dobladas, ¿no? Así una detrás de otra. Que igual las veo, pero a veces no las ves como tan extendidas y te provoca usarlas, ¿no? Es lo primero que pondría yo acá. Súper. Y no solo en el cuarto, ¿no? Yo creo que podrías usarlo Espacios. en más espacios, sí. Muy, muy versátil. Súper. Aquí tengo otro, que es esta canastita que es súper, súper versátil, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ponerle una pieza tejida, me encanta el tejido también, en algún momento he tejido, y usarlo como una panera. Lo primero que se me vino a la mente. Ponerlo vestidito así con Claro. estas cositas que tapas el pan. Luego también me parece útil para poner se me ocurre los aditamentos de limpieza de auto de mi esposo, que tiene unos grandes como de varios elementos, Claro. pero el que lleva al momento que limpia el carro son un poco más pequeños, ¿no? Yo creo que también eso podría servir para limpiar a la hora que vas a limpiar el auto, ¿no? Y mil cosas podrías guardar Sí, acá. la Las verdad que palminas muchas también, cosas. ¿no? Podrías doblar medias y Ropa tenerlos dentro de un interior, cajón o hasta o en el baño, porque como no se oxida ese material, entonces te ya. funciona perfecto para los champús incluso. Claro, lo podrías usar en varios espacios. Yo creo que en la cocina y en el baño también, ¿no? Claro que sí. Te muestro otro que justamente lo he traído a propósito en blanco para que mi comunidad vea que hacemos productos en blanco y en Y en negro. negro. Ok. Bueno, y más colores en verdad. Ese de aquí es un poquito, no creo que lo descifres así a primera vista, pero es un accesorio extraíble, ok, que nos facilita el acceso, ¿no? Cuando yo lo instalo ahí y ¿Ya? jalo esto y ya lo puedo ver lo que hay ahí, porque normalmente puede ir dentro de un mueble, ok. Ah, Entonces optimizas el perfecto. espacio dentro de un mueble, pero sin perder acceso, porque los jalas y ya saco lo que tengo ahí. No sé qué podrías colgar tú, por ejemplo, Claro, encima. y viene así o sea, con esos Sí, para colgar dos cosas. dos cosas. Yo le pondría de más cosas, de 3 o 4. También, ¿Sabes por qué? Porque yo lo pondría en mi closet, así, bueno, como dices tú, lo guardas y puedes ver y ver todas tus prendas, ¿no? Pantalones o pantalones de vestir, por decir, no los jeans los tengo también. doblados, pero pantalones de vestir, eh, faldas, yo tengo unas faldas de algodón que se pueden como doblar. Mm, Obviamente las faldas se cuelgan así, pero también hay, porque me gusta que lo puedes sacar y volver a guardar, ¿no? Exacto. A guardar. Qué versátil. Pero yo le pondría más. Porque Sí. quisiera para más cantidad. Lo bueno es que también lo personalizamos. Ah, Entonces lo podrías hacer mira, de tres, quizá. claro. Sí, sí, muy, muy versátil. Y me gusta lo que mencionaste de que no se oxida, Sí, sí, se acaba clasificado porque hay perfecto. ciertos distritos acá en Mucho más Lima que hay húmedo. mucha humedad. Sí, que hay mucha humedad. Claro que sí. De Betty, me ha usar. encantado de verdad tenerte en este episodio. No, al contrario, a mí yo te agradezco, Marcelo, haberme podido dar este espacio. Creo que hay mucha conexión entre lo que tú realizas de organización de espacio y el Feng Shui y poder dar a conocer esta herramienta que ojalá que todos los que vean este podcast se animen a Aplicarlo. entrar en esta experiencia, sea en poca medida o en una medida más amplia, siempre les va a traer un beneficio grande a sus vidas, ¿no? Pero cuéntales, por favor, cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar tú directamente. Bueno, yo soy arquitecta de profesión y me dedico de lleno a la organización de espacios y realizo asesorías de Feng Shui de la manera tan profunda como les he explicado. Asesorías personalizadas que se adaptan a las necesidades y presupuesto de sus habitantes, ¿no? O sea, como un traje hecho a medida. Me pueden encontrar en mi Instagram como bettyyafac.fengshui y en el encabezado de mi Instagram hay un link
en el cual las personas que han escuchado este podcast y les interese pueden pincharlo y agendar una sesión gratuita conmigo de claridad. Si les resuena el tema o quieren saber algo más o quisieran saber en su caso cómo podrían beneficiarse con el Feng Shui, porque yo tengo diferentes productos, pueden agendar una sesión de claridad, le llamo yo, de 30 minutos gratuita, en que yo voy a estar encantada de atenderlos, ¿no? Porque realizo las asesorías desde espacios pequeños para diferentes presupuestos y también realizo talleres, charlas. Me invitan a veces a live, ahora como he tenido la gentileza tú de Marcelo de invitarme, en la que trato de dar a conocer esta herramienta valiosa, ¿no? Así es que ahí me encuentran en mi Instagram como bettyjafak.fengshui. Súper valiosa toda esta herramienta, de verdad. Ya saben cómo la pueden contactar. Muchas gracias nuevamente. No, a ti, Marcelo, gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en Más Casa Perú van a encontrar diferentes soluciones de organización para hacer más funcional sus espacios. ¡Chao!